Doctor, desde el punto de vista social, que se nota que todo esto se produce en un submundo donde se mueve la droga en estos barrios de muy baja nivel socioeconómico, como Maldonado, Müller, toda esta zona roja, Colonia Lola, y usted ve que es como una guerra de pandillas que hay, donde el dinero se consigue o vendiendo droga o secuestrando a los que venden la droga. Sí, es así. El epicentro de este tipo de delitos es la zona de barrio Yapeyú y barrio Maldonado. Lo han demostrado los últimos 2 juicios realizados. Inclusive tan conexas son las realidades geográficas de esta delincuencia, que fíjense ustedes que uno de los imputados del hecho que se juzgó la semana anterior a este último vivía en una esquina, y uno de los imputados en el hecho segundo posterior que se acaba de sentenciar vivía en la esquina del frente, en barrio Yapeyú. Es decir que la ubicación geográfica de esta delincuencia tiene límites muy precisos en la ciudad de Córdoba. Y hay otra coincidencia, aparentemente ya hay un valor estándar de estos secuestros, porque en los 2 casos pidieron 80.000 pesos de rescate. Sí, se ve que tienen calculada ya la cifra que pueden llegar a conseguir aún con un tira y afloje en pocas horas las personas que pueden estar vinculadas a algún negocio ilícito. Doctor, para finalizar, ¿hay alguna otra causa por juzgarse de este tipo de delitos en alguno de los tribunales orales de acá de la ciudad de Córdoba? En etapa de juicio, en este momento no hay ninguna. Debe tenerse en cuenta también que si bien es un fenómeno delictivo, como dije al principio, del cual la prensa, inclusive ustedes, han hecho investigaciones al respecto sobre la extensión que tiene el fenómeno, los casos que llegan a conocimiento de la autoridad son relativamente pocos, por los motivos que ya dije. Y que estén actualmente en momento de ser enjuiciados en debate oral y público, no hay. Además hay otra cifra, o sea, negra en cuanto a lo que es un narcosecuestro, pero blanca en cuanto a que ya han sido juzgados en la justicia provincial y figuran como robos calificados o algo, que es el caso del compañero de causa de Jatip, que tiene una condena de 20 años por un frustrado secuestro extorsivo en el que muere una persona. Sí, fue así, aunque la condena fue por homicidio en ocasión de robo, la sentencia que lo condena en la provincia determinó que este homicidio se produjo cuando había ido un grupo fuertemente armado a una casa a sustraer a una persona a cambio de dinero, más concretamente era una beba, que habían querido llevársela para pedir dinero a la familia, y en el marco de este hecho es que se produce una serie de episodios de resistencia por parte de los dueños de la casa, una persecución a los autores, un tiroteo en el que muere una persona, caso que fue juzgado por la provincia y no quedó en las estadísticas como un narcosecuestro, pero la sentencia reconoce que lo fue. ¿Usted podría describirme cómo son las personalidades de esta gente que se inclina por este tipo de delitos para conseguir dinero rápido? Sí, el común denominador, la personalidad, son personas muy pesadas, porque debemos tener en cuenta que para secuestrar a alguien y pedir dinero ya hay que tener un perfil delictivo muy especial. No cualquiera comete un secuestro extorsivo. Pero además, secuestrar al familiar de un narcotraficante para pedirle dinero, con el riesgo de venganza que eso implica, tiene ya un plus de osadía delictiva, lo cual está dando una pauta de qué tipo de personalidad tiene este tipo de delincuentes. Si tenemos en cuenta que además en el caso Jatip operaban en forma de banda numerosa, con chalecos antibalas y armas de grueso calibre, esto nos está dando una pauta bastante acabada de la peligrosidad que tienen los sujetos que cometen este tipo de hechos y lo que pueden estar dispuestos a hacer. La diferencia que se vio entre el perfil de los autores en el juicio Jatip y en el que culminó la semana pasada es la inteligencia de unos y de otros. En el caso de Jatip habían tomado una serie de recaudos, los secuestradores, para no ser descubiertos, que son los recaudos idóneos, en principio, para evitar las investigaciones de este tipo de hechos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los secuestradores del caso Jatip sabían
cómo investiga la policía o cómo se colectan pruebas en contra de ellos y trataron de evitarlas. Claro, acá el ingenio policial de los detectives de antisecuestro fue superior al despliegue y la inteligencia de los JATIP. Esa es otra cuestión. Pero ellos trataron de tomar medidas. Por ejemplo, de los teléfonos que hablaban luego no los tenían en su poder. Por ejemplo, las llamadas que hicieron fueron en el lapso anterior a que se pudiese hacer una intervención telefónica. Hablaron la primera hora, hora y media. Ellos saben que el Estado tarda más en intervenir un teléfono. Después de eso no hablaron más. Me estoy refiriendo al caso JATIP. Estos del caso que se acaba de juzgar eran verdaderamente unos improvisados totales. No tenían dos dedos de frente como secuestradores. En definitiva, como lo dije en el alegato, teniendo en cuenta los antecedentes y personalidad de cada uno, se trataban de un pendenciero, una mechera, un ratero y un electricista que quería dinero fácil, que quisieron dar el gran golpe de sus vidas cometiendo un secuestro extorsivo, hecho para el cual no le daba ni su prontuario ni su inteligencia. Espero que al cabo de estos dos programas sobre narcosecuestros, ustedes hayan podido advertir cuál es la calidad de este tipo de delincuencia y la peligrosidad que tienen estos individuos que no temen secuestrar y meterse con narcotraficantes. Nos vemos el próximo programa.